vas a abandonar. ¿Cómo no me quieres más? A veces me mando gallo. Es que sí, mira, el profesor es... Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas tardes, profe, bien, ¿y usted? Muy bien, muy amable. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Permítame, ya compartí, sigamos hablando de nuestro tema. Ya vimos las arquitecturas de procesador, ya sabemos que son 3 y que la que tiene vigencia es la de von Neumann, pero la han estado adaptando a través del tiempo para convertirse en hardware modificado. Ahora veamos la memoria. Y nos dicen, hay memoria física y virtual. Entonces veamos ese asunto. Los podemos clasificar como memorias RAM y memorias ROM. Aunque el concepto de ROM pues está más elaborado últimamente y trabajamos más con EEPROM, ¿cierto? Memorias de solo lecturas programables y borrables eléctricamente. Entonces, igualaron ROM a la RAM, pero la diferencia es la volatilidad de los datos. En la ROM los datos no se van a borrar, en la RAM sí se van a borrar cuando se apague el equipo. Uno podría pensar, y obviamente esa solución existe, que si hay memorias EEPROM, uno porque no tiene el software, y eso que se puede ir actualizando, uno porque no tiene el software en ese tipo de memorias. Entonces, el razonamiento va hacia este lado, ingenieras e ingenieros. Como estamos trasladando el soporte tanto de software como de ambientes operativos, como de infraestructura a la nube, entonces la pregunta sería, oiga, ¿y para qué necesitamos los discos duros en los equipos locales? Pues se necesitará algún disco duro, eso sí es verdad, porque no todo puede ser resuelto con RAM o con ROM. Pero lo que sí es evidente con toda esta tendencia para movernos a la nube es que los equipos futuros y algunos actuales ya están perfilados así para que no contengan disco duro o discos duros muy grandes. Entonces uno dice, ¿y dónde voy a instalar las aplicaciones? Pues las tienes en la nube. Ahí las puedes correr y ahí está el sitio donde vas a guardar tus archivos. El problema es que uno no siempre tiene acceso a la nube. Entonces habría que balancear los costos y obviamente los precios a nosotros como consumidores finales, en qué nos saldría más conveniente. Si en vez de tener discos duros, tenemos EEPROMs, donde se almacenen y se puedan volver a reescribir con la tecnología ROM, pues los datos que queremos almacenar. Conclusión de eso, cuando junto esas dos ideas, me salen los discos de estado sólido, los controlados por el protocolo M.X.
Entonces, sí se está viendo esa migración, sino que es que primero lo hacen con los discos duros porque la costumbre de trabajo y los sistemas operativos y muchas aplicaciones de usuario van a tender a trabajar contra un disco. Entonces, tenemos que esperar entonces que el software y obviamente la base de hardware que hay en el mundo de computación, pues asimilen en vez de discos duros o en forma de discos duros las EEPROMs. Esa es más o menos la idea. Muy bien. Ya sabemos que dentro de la memoria del computador se simula todo el mundo exterior. Entonces es como la función principal de la RAM. Y de la ROM, pues sí, también lo queremos ver con esas facilidades que hemos comentado este ratico. Entonces, para traer el mundo exterior al interior del computador, y a final de cuentas el interior del computador está viéndose muy reducido. Un procesador que tiene las capacidades pues, que tenga dependiendo del modelo. Una memoria y un canal de comunicaciones entre procesador y memoria. Para trabajar con los otros dispositivos, la única forma que la computación entienda que hay algo por fuera del procesador y la memoria es que tenga, y ahí voy a utilizar el término que han acuñado últimamente las personas de Industria 4.0 cuando hablan de sistemas ciberfísicos, el concepto de gemelo digital, en donde por favor, la persona que abrió el micrófono la cierra, tan amable. Muchas gracias. En donde el sistema real, seguramente soportado por Internet de las Cosas y conectado con una nube, eso más o menos ya vimos la arquitectura de eso, donde el sistema real es reproducido fielmente mediante software. Entonces, todo lo que, y obviamente están conectados el software y ese sistema real. Entonces, todo lo que le está ocurriendo al sistema real, le está ocurriendo al gemelo digital. Eso es lo que ocurre ahora. Pero es que eso ya venía ocurriendo desde hace muchas décadas, casi que desde la invención del computador. Quitémosle 10 años a la invención del computador y desde ahí estamos hablando de que necesitamos representar en la RAM o en la ROM, en cualquier memoria, el mundo exterior. O sea, lo que estamos diciendo es que vamos a digitalizar el mundo exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que haya por fuera de nuestra base procesador memoria, que no tiene que ser digital, pues por lo menos nosotros no somos digitales hasta ahora. Incluso con esa pendeja del metaverso de ese señor y todo eso, todavía no somos digitales. Entonces, nosotros también somos mundo exterior para el computador y accionamos el computador por dispositivos de entrada y salida. Entonces, porque se me pasó qué magia tan chévere. Entonces, cualquier objeto que no sea identificable como procesador y memoria tiene que estar representado dentro del computador. Entonces, ¿cuáles son esos? Pues los dispositivos de entrada y salida, el teclado, el ratón, la impresora, la pantalla, los puertos, el disco, la tarjeta de red, la NIC, pues. Todos tienen que estar representados dentro de la memoria del equipo. Aunque como son dispositivos de entrada y salida, tienen su propia controladora física. Una tarjeta que contiene un procesador, unas memorias y un montón de cosas que permiten comunicar el computador con el dispositivo de entrada y salida. A pesar de que eso existe, necesitamos representar el mundo exterior dentro de la RAM. Y entonces ese va a ser el objetivo de la RAM moderna. Soportar mediante algún mecanismo de simulación
Entonces ahí tendrá que venir el algoritmo que maneja eso. Mediante un mecanismo de simulación, representar en la memoria el objeto que queremos alcanzar que está en el mundo exterior a esa base computacional. Es la única forma que el procesador es capaz de procesar algo. Él no entiende las señales del mundo exterior. Él solo entiende cosas que ocurren bajo el régimen del reloj del sistema y que esté representado con los niveles de voltaje y almacenado según lo que se entiende que es una arquitectura de procesador. Entonces, la RAM es muy importante en ese sentido. Ya hemos hablado que son las memorias cachés las que facilitan profundamente la ejecución de nuestras tareas en un computador. Pero como no son únicamente las tareas que están en las memorias cachés las que el usuario o el sistema operativo requieren ejecutar, entonces sí vamos a necesitar otro espacio de memoria diferente a las memorias cachés en donde podamos almacenar a todos esos software en fila que quieren ser ejecutados o que están siendo ejecutados, ¿sí? Para que se entienda eso. Es una cuestión muy rara. Uno hace una filota, llega a la taquilla y lo despachan durante un ratico y apenas terminan de despacharlo le dicen a uno, bueno, si no ha terminado, vuelva a la fila. Y dice, ¿cómo así? Obvio, porque es que los procesos de computación no son humanos y no tienen pensamientos de esos. Ellos simplemente vuelven a la fila y volver a la fila es obtener un número en una cola de procesos. Soy el quinto, soy el sexto y hay varias colas de procesos, unos con más prioridad y otros con menos prioridad. Entonces, la memoria debe tener la característica propia de ser memoria física, pero también debe entenderse que el sistema operativo necesita entrar a administrar esa memoria para que le quede registrado todo lo que está sucediendo. Y la memoria tiene un mecanismo muy sencillo para ser accedida, que es mediante direcciones. Eso lo vimos en la primera parte del curso, ¿sí? Cuando sacábamos el offset de alguna estructura de datos, simple o compuesta, lo que nos estaban indicando en ese momento, ya que ese es el nivel más bajo de programación, nos estaban indicando que nos deben facilitar ciertas herramientas como el offset, como esa directiva, para nosotros hacer funcionar correctamente el procesador. Necesitamos indicarle al procesador no los nombres de las variables que hayamos definido en nuestro código en ensamblador. Lo que necesitamos es alcanzar las direcciones de esos objetos de almacenamiento en las memorias. Entonces, arriba nos dicen, oiga, usted maneja direcciones de memoria, pero también enmascaradamente lo maneja como nombres de variables. Entonces, los nombres de variables van a representar a nosotros en el alto nivel la forma de indicar a la computación que vamos a trabajar con una dirección de memoria. Para cada uno de los elementos que tengamos dentro de nuestro código fuente de alto nivel, sea que invocamos un método, una función, un procedimiento, lo que sea, cada uno de esos objetos que están ahí representan en realidad una dirección de memoria. Uno tiene que saber eso. Uno tiene que saber eso, pero no, eso no le va a representar ninguna dificultad para programar. Nosotros no estamos concentrados en esa característica de la memoria que solo puede ser identificable mediante direcciones. Y esas direcciones las utilizamos para realizar dos únicas operaciones. Eso es un invento muy sencillo. ¿Sí? Perdón, la persona que tiene abierto el micrófono la cierra, por favor. Muchas gracias. Permítanme un segundo ustedes, entonces. Yo silencio.
Silenciar a todos, pero excepto usted. Listo. Gracias, para no interrumpirlos. Okidoki, ahorita lo abro mientras que se normalizan las cosas. Solo dos operaciones. Copiar los datos que están almacenados o es sobreescribir sobre unos datos existentes anteriormente otros datos. Sacar copias es leer. Sobreescribir es escribir. Nosotros lo decimos así simplemente, pero en realidad son sacar copia y sobreescribir. Porque se entiende que cuando, sobre todo en ese sobreescribir, que cuando energizamos el equipo, o sea, cuando prendemos el computador para iniciar nuestra sesión de trabajo, pues algunos valores van a quedar en esas memorias. Usted no dice, profe, pues que las memorias son volátiles. Y yo digo, sí, son volátiles, pero eso es un concepto abstracto de nosotros. En realidad lo que ahí está funcionando es la física de la electricidad. Y la física de la electricidad dice que si sobre una línea de conducción usted aplica una corriente, esa corriente va a circular desde que el circuito no esté abierto. Entonces, para todos los circuitos eléctricos que tiene, electrónicos que tiene el equipo, el encendido implica que se activen todos esos elementos. Y activarlos es decirles que tomen algún valor digital. Entonces, cuando yo arranco la sesión de usuario, la memoria está cargada de algo. Que nosotros vimos en esa herramienta que utilizamos en la primera parte del curso, cuando navegábamos, cuando brujeábamos dentro de la memoria, que veíamos que unas memorias tenían unos caracteres especiales o unos colores especiales. Eso también es la interpretación que hace el sistema operativo y le avisa a la herramienta que estábamos utilizando cómo se debe ver esa memoria. Y en memorias en donde no había ningún dato, eso es falso. Esa es la forma en la que el Visual Studio, trabajando Macro Assembler y C++, nos muestra la memoria. Pero en realidad ahí sí hay datos. Entonces, el sistema operativo tiene una tarea tremenda y es hacerle seguimiento permanente a qué espacios de memoria están ocupados y qué espacios de memoria no están ocupados. Desde el punto de vista del software, desde el punto de vista del hardware, todos están ocupados, en el sentido de que todos tienen algún valor. Útil o no útil, pero tienen algún valor. Todo ocupa espacio en el universo, hasta las ideas, ahí metidas en nuestro cerebro, ocupan espacios muy pequeños, pero ocupan algún tipo de espacio. Como les mencionaba, entonces la forma en que accedemos a nuestra memoria es mediante direcciones. Y entonces, como empezamos la clase diciendo que había memoria física y memoria virtual, entonces aquí viene la reflexión. Para acceder instrucciones o datos que se requieran para procesar, ellos van a estar tanto en la memoria caché como en la RAM y de pronto en las ROMs, lo que voy a saber qué hace la aplicación. Para acceder a esos datos, y porque la memoria es un concepto físico, realmente existen los chips o las mallas electrónicas que permiten hacer almacenamiento. Entonces, para acceder a eso necesitamos exactamente la dirección en todo el espacio de direcciones que hayamos definido para el equipo. Profe, ¿y cómo se define el espacio de direcciones del equipo? En el arranque y en la primera parte del startup del sistema operativo, pues él revisa qué es lo que debe tener y qué es lo que no debe tener. Lo que no debe tener, usted lo debe pedir dentro de la sesión de usuario. Entonces, como todo ocurre en el arranque, la definición de dónde están las cosas, entonces en el arranque yo tengo las direcciones físicas de cada uno de los elementos que tengan que estar participando de la sesión de usuario. Ya sabemos que si es entrada y salida, tiene su referencia dentro de memoria.
Pero las otras aplicaciones también tienen que estar localizadas en alguna dirección del equipo. Entonces, rebobinemos un segundito. Les he hablado de la ROM, de la RAM y del disco duro. Y voy a excluirlo de la nube, porque eso requiere que los protocolos de Internet Working funcionen. La pregunta es, ¿sería sensato pensar que un sistema operativo no usara todas las memorias disponibles para atender las demandas de todos los procesos que va a correr? Y uno dice, sí, eso es racional. ¿Por qué? Porque de todos modos, cualquier concepto de memoria tiene que ser alcanzable mediante una dirección. Se llame disco duro, se llame ROM, se llame RAM, lo que usted quiera, si es una memoria, tiene que ser accedida mediante una dirección física, porque físicamente esas memorias están en algún lugar de la placa base del computador. Y les cuento que esa placa base no la hacen a la jura, eso ya uno lo puede suponer. Y entonces, si yo coloco en esa arquitectura una tarjeta con memoria, ocurre que el sitio donde yo vaya a conectar esa tarjeta con memorias a mi placa base ya tiene una dirección de memoria estipulada. Repito lo que estoy diciendo. A mí me dicen que la base de la computación es el procesador y la memoria. Y ya hemos extendido el concepto de memoria, sabiendo que hay posiblemente entrada y salida por ahí, pero siguen siendo memorias. Vamos a terminar concluyendo que lo que inventó Turing no fue una máquina de procesamiento, sino una máquina de almacenamiento. Porque si el procesador también tiene memorias, y no solo las cachés, sino que también tiene los registros, y al final de cuentas como que solamente hay una máquina, perdón, dos máquinas que como que no manejan memorias en el sentido de hacer almacenamiento, que son la unidad de control y la unidad aritmética lógica, el resto del computador es una grandísima memoria. Recuerde que la pantalla no hace parte del computador, ni el teclado, ni nada de esas cosas. Solo el procesador y las memorias son el computador. La entrada y salida es externa a esa conceptualización. Lo vimos en los gráficos de von Neumann, de Harvard y de Harvard modificado. Nos ponían un bloque entero de procesador y lo conectaban a la memoria. Y a los costados ponían los dispositivos de entrada y salida. Eso de hacer un dibujito en el que las cosas estén sobre una misma línea vertical, significa que están asociados diferente a aquellos dibujitos que uno conecte en forma horizontal. Bueno, ese es el estándar para hacer dibujos técnicos, ¿sí? Entonces, para que el computador funcione en realidad, uno necesita saber la dirección física de los objetos que estén en la instrucción a procesar para ir a hacer las lecturas o escrituras que correspondan en esas direcciones físicas. Entonces uno dice, dirección física. La RAM, todos los chips de memoria de RAM deben tener dirección física. Los chips de ROM también deben tener direcciones físicas. ¿Qué hacemos con el disco? Bueno, es que con el disco hay que hacer una tramoya o un paso intermedio, que es convertir la dirección de memoria que se está solicitando en la estructura de almacenamiento del disco. Si es electromecánico, pues hay que poner sectores, cilindros y cosas así, pero si es uno de esos discos duros de estado sólido, entonces hay que convertir la dirección que se pide en la instrucción a dirección dentro del disco duro de estado sólido. Entonces ahí viene la reflexión. Oiga,
el concepto de memoria es un poquito más amplio del que me entrega la electrónica, porque la electrónica me dice, aquí están sus tarjetas y chips de memoria, aquí están sus ROMs, y aquí está la forma en que accede a los dispositivos de entrada y salida. Pero uno dice, pero ¿y el disco? ¿Cómo hacemos que las direcciones de disco también entren a formar parte de todo ese tejemaneje de la computación? Porque el disco duro no está para que arranque el sistema operativo. Esa es una de las pocas funciones que tiene el disco. La otra grande es almacenar nuestros datos. Esa es pues más o menos la idea. Uno no debe tener, me parece muy raro, un disco en donde la mayor parte del disco sean instalaciones de software y solo una pequeña parte sean los datos del usuario relacionados con esas aplicaciones. Dice, debe ser como al revés. Debo tener mucho más espacio para guardar mi información que el requerido para tener las imágenes de las aplicaciones que se van a ejecutar. Entonces, eso nos obligó a la gente de computación a pensarnos otra solución, en donde si las memorias residen externamente o internamente, ¿qué importa? Sea con un solo mecanismo que se accede, o por lo menos ante los ojos de la aplicación y por lo tanto ante los ojos del usuario. La aplicación no hace cosas particulares en el sentido de que cuando uno ejecuta la aplicación y le manda a hacer cálculos, uno no debe estar muy percatado, no debe estar avispado de si están contra el disco o si están contra la RAM o si están contra alguna ROM. No, uno no debe darse cuenta de eso. Entonces, tuvimos que plantear una solución, ¿sí? Partimos del hecho de que el computador no está dedicado a una sola tarea. Cuando en la actualidad, cuando decimos que un computador está dedicado o fue construido para una sola tarea, uno dice pues en las actualidades, en nuestra actualidad, que eso debe ser un computador de Internet de las cosas. No, profe, eso no está dentro de Internet de las cosas, es un computador que maneja una máquina en la planta de la empresa. Pues yo le digo, esa máquina es susceptible de meterse en Internet de las cosas. Y más si lo que está haciendo es control de equipos. Porque lo que vamos a querer a final de cuentas con todo esto de los sistemas ciberfísicos es que el control de la maquinaria se haga desde el software, no desde las personas que trabajan en la planta. Primero por seguridad, alejamos un montón de personas de las máquinas industriales. Y yo no sé si se dan cuenta de lo peligrosas que son esas máquinas. Hacen lo que tienen que hacer, pero ojalá uno no le esté metiendo en ninguna parte del cuerpo porque tienen unas fuerzas increíbles o manejan electricidad o líquidos calientes, o lo que vas a ver que un montón de cosas se da eso, ¿sí? Entonces, necesitamos permitirle que cada una de las aplicaciones se pueda correr y que múltiples aplicaciones aparentemente se estén ejecutando al mismo tiempo, ¿sí? Si eso se tiene que dar, pero le agrego la condición porque me van a preguntar, oiga, vamos a repartir pobreza, porque es que si muchos van a pedir de un mismo plato, a cada uno nos va a tocar un pedacito muy pequeñito. Entonces dicen estas personas que desarrollaron estas soluciones, no, venga, hagámoslo de esta otra forma. Repartamos abundancia, en el sentido de que ninguna aplicación y por lo tanto ningún usuario, a no ser que físicamente se alcancen los límites del computador que se esté trabajando, y eso es como bastante complicado de alcanzar, a no ser que eso no se alcance, vamos a tratar de hacer parecer
que toda la arquitectura de hardware está disponible para cada aplicación. Aunque yo sepa que no todas las aplicaciones se están ejecutando en un instante determinado en el procesador. Entonces, de esa idea que yo les digo surge el concepto de multiprogramación, que lo vieron, lo están viendo, lo van a ver en sistemas operativos. Y surgió el concepto de multicore. ¿Oíste por qué le ponemos varios núcleos a un procesador? La única razón sensata para que eso se dé es porque están corriendo múltiples aplicaciones en la sesión de usuario. Y sería muy conveniente, y a partir de la miniaturización que hemos logrado hacer de los procesadores, que varias aplicaciones efectivamente se ejecuten en un instante simultáneamente en el procesador. Esa es la base de la computación en la nube, pero estoy haciendo el análisis en la computación local. Entonces, esa necesidad, y obviamente ante el hecho de que los procesadores son muy potentes, entonces nos permite tener varias aplicaciones. Pero la promesa que les hice ahorita, que hicieron estos señores, es que la máquina aparentemente va a estar dedicada a cada una de las aplicaciones cuando se estén ejecutando. Obviamente cuando no se estén ejecutando se hará reserva de recursos, pero cuando se está ejecutando la aplicación se hace uso de esos recursos. ¿Por qué había que solucionar eso? Porque si seguíamos trabajando con las memorias físicas, efectivamente algunas aplicaciones podrían llegar a encontrar que no hay más recursos. O el hecho de que la aplicación estuviera repartida dentro de la memoria física indicaba que en el momento de ejecutarse habría que de pronto recalcular todas las direcciones que tenemos, como también lo vimos en la primera parte. La dirección del segmento de datos, la dirección del segmento de texto o de código, y a partir de esas direcciones de cada uno de ellos, pues se puede identificar los elementos que habían dentro de cada segmento. O sea, que estaban a tantos bytes de ese origen. Perfecto. Si yo compilo mi aplicación y la pongo ejecutable, el compilador no tiene por qué saber o no tendría por qué saber qué va a hacer el sistema operativo con mi ejecutable. Si lo va a repartir en varios pedazos de memoria o lo va a dejar todo en un bloque. Entonces uno dice, si le vamos a permitir al sistema operativo distribuir la aplicación, los contenidos de la aplicación para ser ejecutada en varias partes de la memoria, entonces nos va a tocar hacer un jueguito de cuadre de direcciones y direcciones físicas para que nos funcionen en realidad. Si usted se imagina que eso es para una sola aplicación, llévelo a un extremo donde hayan miles o decenas de miles de aplicaciones ejecutándose simultáneamente. El sistema operativo se la tendría que pasar haciendo cálculos de corrección de direcciones para cada una de las aplicaciones y eso volvería lentísimo al equipo. No da bola. O sea, el equipo sí ejecuta, pero uno ya está acostumbrado a que hayan ciertos tiempos de respuesta de la aplicación para uno entender que la aplicación no se bloqueó o no le pasó algo. No, entonces no nos sirve repartir el ejecutable y todas sus dependencias en diferentes lugares de memoria porque ralentiza, vuelve más lento el equipo. Pero por acción del software, no por acción del hardware. Entonces, no, volvamos a la idea que lo vamos a meter en un solo bloque. Todos los datos del ejecutable. De pronto en dos bloques, como veíamos en la primera parte, en un lugar están los datos y en otro lugar está el texto o código. Oiga, ¿y qué pasa si la aplicación tiene estas dos características? Demanda más memoria para datos.
Ah, eso lo resuelve la pila de ejecución, pero de todos modos es memoria. Y de pronto la aplicación no se carga totalmente, porque así la construyeron. Cuando el usuario solicita alguna funcionalidad del software, entonces se va y se busca el disco, esa funcionalidad, y se carga en la memoria para ser ejecutada. Pero la pregunta es, ¿en qué región de memoria va a cargar esa nueva facilidad, esa nueva funcionalidad? Ah, pues donde ya estaba el código de la aplicación. Oiga, y si después de la última dirección física, o sea, después de la última instrucción que se cargó en memoria, arranca otra aplicación totalmente diferente, yo no puedo subir el nuevo pedazo de código a ser ejecutado en esa región. Me tocaría ponerlo en otra región. Y volvería al problema del principio. El ejecutable y sus dependencias repartidos en varios lugares de la memoria, obligando a que el sistema operativo tenga que hacer recálculos de dónde están los elementos que necesita para ejecutar la aplicación. Porque como ya están en pedazos diferentes, entonces un jump, un salto que había en algún lugar, no, esa dirección ya no se puede tomar tal y cual. Hay que adaptarla a la posición en la que quedó ese nuevo elemento de ejecución cargado en memoria. Entonces, por ahí nos estábamos pegando una enredada brutal de cómo hacíamos que nuestros programas se ejecutaran lo mejor posible. Muy bien. En la historia de esto de la multiprogramación, y déjenme yo ahondo un poquito la idea. Si me permiten suponer que el procesador tiene solo 2 núcleos, y no nos metamos con hilos ni nada de eso. Si me permiten suponer que tiene 2 núcleos, entonces en un instante determinado de tiempo, uno pensaría que solo deben estar corriéndose 2 aplicaciones. Pues esa es la lógica. Si tengo, como hay que ejecutar realmente las instrucciones, y eso solo se hace en los núcleos de procesador, entonces si tengo dos núcleos, debo tener en un instante de tiempo 0, 1 o hasta 2 aplicaciones ejecutándose. Esos 3 valores, 0, 1 o 2, cualquiera de esos 3 casos. La pregunta era la siguiente que se hacía esta gente para los tiempos en que estaban empezando a inventar esta solución de las memorias. Y era, oiga, si necesitamos que una aplicación de usuario se ejecute, pero no en foreground, no en primer plano, sino en segundo plano, en background. Y uno dice, ¿y eso para qué usted lo va a necesitar? Hombre, esa pregunta es muy difícil de contestar porque es que cada organización o cada persona sabrá para qué necesita su software. Que es que los oficios de nosotros son totalmente diferentes. Entonces yo no podía definir de antemano qué es lo que quería que se siguiese ejecutando, pero en modo pasivo. ¿Cómo así que en modo pasivo? Cuando yo mando a ejecutar una aplicación, por lo menos en estos ambientes de nosotros, la aplicación se carga y se hace visible para el método de shell, o sea, la interfaz del sistema operativo que estamos utilizando en la actualidad, que es un gráfico, que es gráfica, nos abren una ventana de ejecución. Y en esa ventana de ejecución nos despliegan la interfaz humano-máquina de la aplicación. Vemos lo que tengamos que ver, en este caso el Adobe le muestra a uno eso que hay en la parte superior y en la parte derecha de la aplicación. El resto es el área de trabajo del usuario. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? Que de pronto el usuario, por el oficio o por el trabajo que estuviera realizando en computación, iba a necesitar que ciertas aplicaciones ya estuviesen cargadas al sistema operativo, pero no ejecutándose. Esa es la diferencia.
Cuando uno lanza una aplicación, lancemos cualquiera. Calibre. A ver si me responde Calibre. Ahí me respondió Calibre. El conversor de tipos de texto, de diferentes formatos de texto. ¿Sí? Entonces, observarán que la aplicación Calibre, y así está la configuración, eso lo puedo cambiar, consume toda la salida del computador, se come toda la pantalla. Pero ustedes están claros que el Adobe todavía está corriendo. Ahora suponga que el Adobe no siempre está corriendo, o sea, yo cada que minimice todas las ventanas de las aplicaciones activas, no voy a encontrar la ventana de esa otra aplicación que sé que se está corriendo. Pues, ¿y por qué? Porque solo la activo cuando la necesite. ¿Y eso como para qué? Pues, volvemos al problema. Cada uno era para qué utilizan las cosas. Ese desarrollo que se dio por allá en los años 80, que se llamaba TSR, Terminate en State Resident, o sea, como que termine la ejecución de la aplicación, como que yo le diera clic al calibre y no me mostrara nada, ni incluso me resaltara el icono aquí en la barra de herramientas. Simplemente está corriendo. Y a mí me tocó programar en esa época, yo muy viejito. Y nosotros definíamos una combinación de teclas, obviamente los teclados eran un poquito diferentes, por lo menos la tecla Alt-GR no existía, porque la tecla Alt-GR quiere decir gráficos alternativos. Y como nosotros en esa época no teníamos pantallas gráficas, entonces ¿cuáles gráficos alternativos íbamos a utilizar? Entonces esa tecla no existía en nuestro teclado. Cuando las pantallas, la shell del sistema operativo se volvió gráfica, entonces tuvieron que meter una tecla. Esa tecla apareció a la mitad de la historia de la computación, eso no existía antes. Entonces, con una combinación de teclas que definíamos, Control, Shift, A, por ejemplo, eso era como darle una orden al sistema operativo y decirle, tráigame ese programa que usted lo tiene matriculado como que está en ejecución, pero que tiene la ejecución frenada. El usuario no ha dicho, continúen con la ejecución. Lo que el usuario, lo único que hizo fue pedir que se corriera la aplicación y que la aplicación quedara en background, en segundo plano, residente, como el cantante de Calle 13, pues y ahora solista. ¿Ok? Eso fue un desarrollo brutal, muy impactante en computación, porque uno entendía que el sistema operativo, que es el que primero uno puede pensar que pueda quedar residente, uno dice, no, pues que el sistema operativo no debe quedar residente, el sistema operativo siempre tiene que estar corriendo. Incluso como el sistema operativo es el que organiza cómo los procesos se inyectan al procesador, entonces él también tiene que meterse en las filas, en las colas de solicitud de tiempo de procesador. Entonces, no podíamos dejar residente un software que controlaba todo el otro software. Porque entonces, si el usuario no activaba el sistema operativo, entonces el computador dejaba de funcionar. Entonces, con el sistema operativo no podemos hacer nada para la residencia. Pero con las aplicaciones de usuario sí. Entonces, permítame un segundo.
Discúlpenme, ya retorné. Tenía que atender la puerta. Ok. Entonces estábamos diciendo que el sistema operativo no podía quedar residente, pero otras aplicaciones de usuario sí podían quedar residentes. Ese hecho de que ese software quedara residente permite construir toda la computación que tenemos nosotros ahora. Porque la famosa residencia fue cambiada por los cores. O sea, si hay una aplicación que se pueda estar corriendo, que uno no la vea, pero que esté pasiva y que tenga asociado de pronto algunos cores o algún core dentro del procesador. A ver, que yo me fui de aquí. Uy, perdón. He corrido aquí. Eso. Muy bien. En esos tiempos, pues, como las RAM eran muy pequeñitas, entonces nosotros teníamos que hacer programas muy pequeñitos que quedaran residentes, porque ellos de todos modos iban a consumir RAM. Entonces, esa característica, hay programas que se están ejecutando que deben ser muy pequeños, porque como en realidad no están consumiendo tiempo de procesador permanentemente, sino cuando el usuario pida, entonces uno podría llenar la memoria de un montón de esas aplicaciones residentes y dejar al equipo sin capacidad. Entonces, uno de los requerimientos que teníamos en esa época era que se hicieran las aplicaciones muy pequeñitas, lo más sencillas posible. Muy bien. Obviamente, ese manejo que le dábamos al software de terminar y permanecer residente, como era un tratamiento externo al sistema operativo, entonces podría generar inestabilidades. En el sentido de que si yo abriera una aplicación que usara Control Shift A para hacer algo, entonces la aplicación ya no me iba a responder, sino que con el Control Shift A yo traía a primer plano, a foreground, la aplicación que estaba residente. Entonces uno decía, pero el computador no funciona bien. Entonces había que meter ese concepto de la residencia al sistema operativo y que no fuera el usuario el que terminara definiendo esas capacidades, ¿sí? Para solucionar ese primer experimento y todas las características que les dije anteriormente de qué es ejecutar una tarea, un proceso en el sistema operativo, entonces se decide desarrollar uno de los más grandes desarrollos en computación. No son aplicaciones de usuario final, los grandes desarrollos en computación son contra la máquina, porque mientras más efectivamente manejemos la máquina, más efectivamente nos van a correr las otras aplicaciones. Entonces se desarrolló el concepto de memoria virtual, ¿sí? Y la memoria virtual es un método de gestión, o sea que es un software. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a gestionar la memoria virtual? Pues a toda la memoria. De tal manera que permita simultaneidad de procesos ejecutándose. Pero para cada proceso que se ejecuta, se le asigna todo el equipo. Y uno dice, pero eso es mentira. Y uno dice, sí, es mentira, pero es que el software no tiene por qué saberlo. Y mucho menos el usuario. La sensación que yo puedo tener es que corriendo este Adobe, pues todo el equipo está haciendo el esfuerzo para que yo saque estas diapositivas en esta clase remota. Y efectivamente eso es. Nuestros sistemas operativos modernos se llaman los sistemas operativos del mejor esfuerzo. El sistema operativo hace todo su intento. Eso es real porque está escrito en software. Hace todo su intento de que la aplicación que usted mandó a ejecutarse se ejecute correctamente y que termine cuando usted decida terminarla, no por otras causas diferentes. Aunque por otras causas diferentes pueda terminar la aplicación,
pues se descargó el fluido eléctrico, no hay batería o lo que sea, pues el equipo va a apagar, como cuando se le apaga uno el celular o el smartphone cuando se descargó la batería, que se apaga automáticamente. Entonces, la memoria virtual, y como todos los dispositivos de entrada y salida son representados en memoria, entonces la memoria virtual va a simularle a la aplicación que todos los recursos computacionales que vaya a requerir la aplicación para ejecutarse y definidos por las acciones que haga el usuario sobre ese software están disponibles. O sea que si este equipo que yo trabajo, que creo que tiene 16 gigas de RAM, corre Adobe, pues la sensación para Adobe es que si llegase a necesitar alrededor de 10 gigas de memoria, pues la va a tener. Y uno dice, pero eso es mentira, si hay otras aplicaciones corriendo. Pero es que esa es la sensación. Eso es lo que pretende hacer la memoria virtual. Y desde que se inventó, se ha ido mejorando. Y les cuento que memoria, nosotros como usuarios, memoria es memoria virtual. Así que si a mí me dicen, oiga, profe, le compramos tanta memoria al equipo o tanta otra, yo le digo, un momentico. Siempre más puede parecer mejor, pero más también puede significar no uso. Porque si tengo mucho, de pronto no alcanzo a utilizar todo lo que tenga, aunque la memoria virtual me diga que todo está disponible. Pero es que una cosa es que le digan a uno que todo está disponible, otra cosa es que uno utilice todas esas capacidades. Y como esto es software y no razona, ni tiene prejuicios, entonces no está pensando si me van a dar o no me van a dar. El software no piensa, simplemente se ejecuta, y lo que hace la memoria virtual, que pertenece al sistema operativo y al hardware, porque pertenece a los dos, es dar esa apariencia. Y ahorita teníamos un problema, que si la aplicación la cargábamos en pedazos o no la cargábamos en pedazos en la memoria. Pues no, ya no hay ningún problema. Para la memoria virtual, que es la que realmente utilizamos en nuestras sesiones de usuario, sí usamos la memoria física, yo no les voy a negar eso. Pero todos los conceptos de memoria que manejemos con la intervención del sistema operativo son memoria virtual. Nosotros bajamos a programar a nivel de assembler y nos volamos la memoria virtual. Entre comillas, nos la volamos. ¿Sí? En ningún ejemplo que se presentó en clase se trabajó con memoria, con direcciones de memorias físicas. Se podría haber hecho, pero de pronto nos generaba un error en el software. Nos decía, oiga, esta dirección de memoria usted no la puede acceder directamente desde una instrucción en ensamblador. Accédame es al nombre de la variable o al nombre de la estructura o al nombre del bloque de software, de instrucciones de software, pero no me ponga memorias físicas directamente. A no ser que usted ya esté programando dispositivos de entrada y salida. Entonces me dice, ahí sí de pronto las direcciones de memoria física sí son muy útiles, porque efectivamente voy a correr algo externo al equipo, voy a meterme en algo externo al equipo, entonces sí puedo necesitar la dirección física. Pero para el resto de cosas y para nuestro interés como usuarios finales, a nosotros lo que nos interesa es ejecutar software. Entonces, para cada aplicación que nosotros ejecutemos, la memoria virtual, como parte del sistema operativo, ya vemos la parte de hardware, como parte del sistema operativo, va a asignarle una cantidad de páginas. Así denomina la memoria virtual sus bloques mínimos de almacenamiento.
Físicamente son bits, bytes, palabras dobles, palabras cuádruples, lo que usted quiera, físicamente. Desde el punto de vista de la memoria virtual, que es la que realmente hace que se ejecuten las aplicaciones al permitirle acceder a esos objetos en memoria, la aplicación está metida en páginas, en una o varias páginas, ¿sí? Las páginas pueden ser de 4K, de 16K, lo que usted quiera. Eso no tiene ningún interés porque eso dependerá de cómo el sistema operativo fue construido para manejar la memoria virtual. Ok. Cuando tenemos que ir al almacenamiento secundario de nuestra memoria, entonces mire lo que le dicen a uno. La memoria virtual va a acceder a todas las memorias del equipo, las que usted tenga configuradas, obviamente. Y las va a manipular desde el punto de vista de software. Y no va a decir que tiene un chip de 2 gigas, sino que tiene tantas páginas disponibles en memoria. Entonces, la cantidad de páginas disponibles para la memoria virtual va a ser mucho más grande que la RAM, va a ser mucho más grande que las ROM y va a ser mucho más grande que los discos, porque va a juntarlos todos. Solo que cuando la memoria hace referencia al almacenamiento secundario, se tiene que mover páginas que ya están siendo utilizadas, reemplazarlas o agregarle otras páginas. Si hay que reemplazarlas, entonces eso lo llaman page swapping, el intercambio de páginas, ¿sí? Y hay que hacerle un seguimiento y eso estará dentro del software de la memoria virtual. Hay que hacerle un seguimiento de qué se ha hecho contra el disco. También contra el resto de las memorias, pero como el disco es tan particular, entonces se le lleva una información adicional. Es software, la memoria virtual es un software. Entonces crea unas tablas en donde se guarda qué es lo que se ha estado intercambiando con el disco. ¿Sí? Nosotros no tenemos nada que ver con la memoria virtual. Eso está dentro del sistema operativo y cuando nosotros construimos o usamos software, no estamos hablando directamente con el sistema operativo. Uno corre la aplicación y se queda en la aplicación. ¿Sí? Entonces, ese es el método que utilizamos para implementar la multiprogramación, pero mire que la multiprogramación se creó cuando los procesadores tenían un solo núcleo. Ahora los procesadores tienen múltiples núcleos. Entonces quiere decir que estamos en una multiprogramación. En un solo núcleo se pueden inyectar varios procesos en cola. Con la velocidad de los procesadores uno no se da ni cuenta que los procesos están haciendo cola, pero también hay varios cores, o sea que la multiprogramación de un solo núcleo está multiplicada por el número de núcleos que tenga el procesador del equipo. Entonces uno ya así puede calcular todo lo que puede correr. Y desde el punto de vista de la memoria virtual, usted puede correr todo lo que se le ocurra. No le van a poner trabas a ejecutar, a no ser que físicamente algún dispositivo haya alcanzado un límite. Esa es la única condición en que la memoria virtual realmente puede dejar de funcionar. Nos puede decir que no tenemos recursos disponibles. Como estamos volviendo las aplicaciones páginas, y entonces en una página puede haber toda la aplicación o la aplicación requerir varias páginas y como cada aplicación tiene su segmento de datos y su segmento de texto o código, entonces uno dice el texto y el código puede adicionarse o restarse, pero no en grandes cantidades. Pero lo que sí puede ocurrir es con los datos. Entonces hay una cierta tendencia a que la memoria virtual va también a balancear las cargas en páginas de una aplicación para tener en algunas páginas el código y en algunas páginas los datos. Pero si la aplicación va demandando más memoria,
y lo que hace una aplicación es demandar memoria virtual. No hay ninguna aplicación, a no ser que sea un driver de dispositivo o que nosotros estemos construyendo aplicaciones de muy bajo nivel, ninguna aplicación de usuario trabaja la memoria física. Eso ya no es alcanzable por parte de nosotros, porque hay que pedirle a la memoria virtual que nos atienda el requerimiento. Entonces, sí, si la aplicación requiere más páginas de datos, pues simplemente le va asignando más páginas a la aplicación, llevará un registro de qué páginas, con qué número de identificación cada página están asociados con una aplicación, pero si usted requiere más páginas, pues hágale. Y esas páginas adicionales también pueden significar nuevos dispositivos de entrada y salida, que como recuerdan que se simulan dentro de la memoria, entonces agregarle un dispositivo en tiempo de aplicación, no en tiempo de sistema operativo, agregarle un dispositivo a la aplicación, más allá de los efectos de configuración y del que hace el driver sobre ese dispositivo, no pasa de eso. Un nuevo dispositivo para una aplicación es agregar una página y en esa página vamos a guardar la imagen del dispositivo. O sea que con la memoria virtual terminamos incorporando, por esa estructura de páginas, terminamos incorporando elementos incluso del sistema operativo a la cantidad de carga de ejecución de la aplicación. Entonces, si su aplicación en cualquier instante puede definir una impresora, entonces seguramente adicionarán la página de memoria virtual a la ejecución de la aplicación en donde quede cargado temporalmente ese dispositivo, esa impresora. Entonces, si se dan cuenta, la memoria virtual está trabajando como algo que vimos para la nube. Obviamente fue primero la memoria virtual que la nube. Y es que como que la memoria virtual como que lanzará máquinas virtuales. En realidad no lanza ninguna máquina virtual porque se supone que la aplicación se corre en el ambiente en el que tenemos. Yo digo una aplicación cualquiera, ese Calibre que corrimos ahora, eso yo no corrí una máquina virtual para correr Calibre porque eso está hecho para este Windows y para este procesador. Entonces no hay ningún problema de que la aplicación se corra directamente sobre el sistema operativo. Entonces, el concepto de que le asignan páginas, recursos a una aplicación para que esté cargada en memoria y se pueda ejecutar, es como que creáramos una instancia del sistema operativo para cada aplicación. Y en realidad eso es la multiprogramación. Como que hiláramos el kernel del sistema operativo para que se corriera para cada una de las aplicaciones que está ejecutándose. Eso es una maravilla, porque a no ser que se alcancen esos límites físicos, el computador carga con todo lo que tenga que cargar. Yo no sé si usted ha hecho alguna vez la prueba de hasta dónde le aguanta cargar aplicaciones su computador. Eso no es ocio, eso no es pereza, ni no tener nada que hacer. No, chequeemos el límite de la memoria virtual, arranque a correr aplicaciones hasta que le diga out of memory. Cuente cuántas aplicaciones corrió, fíjese qué tamaños tienen esas aplicaciones en los archivos de ejecución y se da cuenta cómo logró cargar a la máquina completamente. ¿Ok? Estos son cuentos que yo ya les he dicho. Muy bien. Como vamos a armar paginitas, y venga, yo hablo del otro concepto que ya lo había mencionado cuando hablamos de ensamblador, pero que no necesariamente queda claro, no queda obvio, ¿sí? Entonces, resulta que las páginas tienen que tener algún número, alguna forma de ubicarlas. Igual que en la memoria, o sea, la memoria virtual no está cambiando las características normales de la memoria, sino que las está
manejando o haciendo gestión de otra manera para que la aplicación sienta que tiene permanentemente recursos. Entonces, necesito manejar las direcciones de las páginas. ¿Sí? Entonces, ya simplemente empiezo a jugar con cuántos bits tiene el procesador y dependiendo de esos bits, entonces yo puedo decir que necesito unas estructuras de datos que manejen estos tamaños de almacenamiento para ubicar las páginas. Pero dentro de las páginas yo tengo que ubicar las cosas porque la página es muy grande, en el sentido de que pueden haber muchos objetos dentro de la página. Entonces necesito una identificación, una etiqueta para las páginas y otro componente para ubicar los objetos dentro de la página, ¿sí? Y ocurre y acontece que como en las bases de datos, que nosotros hacemos un montón de operaciones y al final hay que cerrarlo con un commit. O sea, basé los cambios sobre las tablas de base de datos físicas, sobre las reales. Entonces, la memoria virtual tiene que, después de ubicar para la ejecución qué página y qué elemento dentro de la página tiene que acceder, pues tiene que convertir esas direcciones de memoria virtual a direcciones de memoria física. Ese es el favor, el que además de organizarnos todo el computador y hacer la apariencia de que todo está disponible, también tiene la tarea de que, oiga, la variable, por más que esté en la memoria virtual, también existe en la memoria física. Y cuando se dé el commit, o sea, cuando se pida escribir el dato físico sobre esa variable, entonces yo necesito que la dirección de memoria virtual se traduzca a la dirección de memoria física. La memoria virtual no es un elemento adicional de la computación, no es un dispositivo de hardware, como les dije, era software. Entonces, si es software, es la forma con la que vemos a la memoria física. Eso es lo que está haciendo el simulacro, la memoria virtual. Pero a final de cuentas, cuando se hagan las operaciones reales, tiene que ser contra las direcciones de memoria física, en donde tengamos almacenadas nuestras estructuras de datos. Entonces, esa tareita tiene adicionalmente nuestra memoria virtual, que le permita al sistema que los cambios que se propusieron realmente se hagan efectivos en las estructuras físicas. Empiezan con los nombres y yo creo que esto se los van a explicar un poquito o se los explicaron o se los están explicando en sistemas operativos. De cómo es que se arma toda esa estructura de páginas, los meten en unos marcos de página y necesitan unas tablas de páginas para llevarle el seguimiento a todo esto. Uno ya puede estar pensando que este asunto va a ser muy costoso. Esto es lo que no me interesa entrar pues tan profundamente, que eso ustedes ya tienen una materia para eso. Uno tiene que pensar, oíste, ese jaleo de software, de páginas y de ubicación entre páginas y traducciones a memoria física, como que se va a comer todo el tiempo del sistema operativo. Porque si uno se fija, la entrada y salida ya tiene sus drivers y eso ya funciona. ¿Sí? ¿Qué más me queda dentro del computador? Pues las tareas de usuario. Porque el procesador y la RAM, ROM y disco duro, pues son cosas físicas. Me quedan son las tareas del usuario. Entonces, contra esas tareas del usuario es que yo voy a usar intensamente la memoria física, la memoria virtual. Entonces, todo esto, qué montón de carreta de esta página virtual, eso es puro sistema operativo. Esto sí es lo que me interesa, también como para no cansarlos mucho. Dentro del equipo
la memoria virtual implementa unas cosas que se llaman los pools de memoria, o las piscinas, o las albercas, como dirían en México, de memoria. Son áreas de la memoria real, porque eso tiene que existir en algún sitio, posiblemente hasta en el disco duro, en donde se lleva la información de todo lo que ocurre en la memoria virtual. Entonces, uno puede tener su equipo dividido en varios pools. El pool del sistema operativo, el pool de aplicaciones con cierta prioridad y el pool de aplicaciones generales. Por eso es que, permítame que yo corrí aquí. Ya lo había mostrado, lo voy a poner a correr y voy a seguir acá. Eso nos va a saltar aquí en cualquier instante en la sesión. Ahí va adelantando, esperemos que termine. Para mostrar, mira, ahí me salió un mensaje, ahí me salió la aplicación. Uno dice, pero ¿por qué esta berraquera de interrumpirle a uno? Vea eso, lo que está trabajando. Pues la explicación lógica, aunque todo eso es configurable, la explicación lógica es, oíste, ¿por qué si yo estoy corriendo Adobe me salen mensajes no del sistema operativo, sino de otras aplicaciones? Ah, una explicación sensata es que el pool en el que yo estoy corriendo Adobe es totalmente diferente al pool en el que corrí esta aplicación de limpieza de sesión, de trabajo. Entonces, entre los pools no se tienen que respetar. Cada uno tiene que conectarse con el usuario para darle los avisos o los informes que requiera. Entonces, la memoria virtual, aunque organiza todo, ya debe ser el sistema operativo en general el que diga, oíste, ¿cómo va a ser la interfaz con el usuario? Vamos a permitir que al usuario se le interrumpa su trabajo para darle avisos, o vamos a tener eso en echo off, apagado. Como muchas de esas tareas tienen que ver con cosas gruesas de la computación, entonces se decide que no se apaga el verbose, la interfase con el usuario, y hay que interrumpir a la aplicación que se esté ejecutando en este momento. Por eso cuando uno dispone de un equipo para un usuario que en la empresa que va a trabajar alguna o algunas aplicaciones específicas, uno debe desprogramar el sistema operativo. Hay que ponerlo callado, en el sentido de que si a mi usuario, y si el usuario está en la planta de producción, no debe ser una persona de computación, entonces esos letreros no le dicen nada y lo asustan, y dónde se me fue la aplicación que yo estoy corriendo porque tengo que registrar esto. Entonces esos equipos hay que manipularles la memoria virtual para decirle, estas cosas van a ocurrir, estas cosas no van a ocurrir. Como les dije ahora, la memoria virtual la resuelve el sistema operativo, pero también la resuelve el hardware. Y ante todo ese camello que tiene la memoria virtual, se optó por no dejarlo en software. Esa es la tendencia en nuestra profesión, que si una aplicación, sea del sistema o de usuario, se estabiliza, pero realmente se estabiliza, conviértala en firmware, llévela a hardware, móntela en un chip, en un integrado. Y la memoria virtual de los sistemas operativos modernos no se corre en software, sino que se corre en firmware. Por eso también nuestros equipos, a pesar de que tengan todos esos núcleos, no se resienten cuando le lanzamos muchas aplicaciones. Ya si buscamos el límite es otra cosa, pero si le lanzamos muchas aplicaciones, él no se va a resentir mucho, porque la solución de acceso a los datos y a las instrucciones para cada aplicación que se esté ejecutando y que por lo tanto esté bajo el control del sistema operativo y por lo tanto esté bajo el control de la
memoria virtual se va a resolver en la MMU, en la unidad de gestión de memoria. La unidad de gestión de memoria tiene, además de la memoria virtual, tiene otras cosas adicionales que se requieren por parte del sistema operativo. Pero es ahí donde se hace la simulación de la memoria virtual. Por lo tanto, cuando uno vaya a adquirir un equipo, puede existir, ya conociendo esta situación, puede existir la necesidad de ingenieras e ingenieros que se averigüe qué tipo de MMU dispone el equipo. Obviamente a uno no le van a vender una MMU que no sea compatible con el sistema operativo en la forma en que implementan la memoria virtual. Pero como es un chip, eso tiene una versión y por lo tanto tendrá una tecnología más o menos avanzada. Y uno podría entender que mientras más avanzada sea esa tecnología, entonces más rápidamente se pueden solucionar los problemas de acceso a posiciones o direcciones de memoria. Entonces, ese es otro datico. Porque debe haber cierta compatibilidad entonces entre todas las memorias. Entre ROM, entre RAM, entre disco duro y la que no he mencionado mucho, pero que sabemos que está ahí, las cachés. Pero, profe, usted no dice que las cachés están dentro del procesador. Sí, y también la MMU puede estar metida dentro del procesador. No necesariamente tener que ser un chip aparte. Puede ser parte del procesador. Pero entonces a mí sí me interesaría saber qué características tiene esa solución de memoria virtual para el equipo que yo estoy trabajando. Sobre todo, y ahí sí viene la importancia de este asunto, ingenieras e ingenieros, es, oye, ¿qué vamos a correr nosotros en la máquina? ¿Va a ser una máquina de propósito general como es la mayoría de nosotros o tiene ya unas funciones específicas? Si tiene unas funciones específicas, ya a mí me avisan que yo debo pensar, oye, estas aplicaciones que se vayan a correr en esa máquina específica requieren que el tratamiento de la memoria sea de tal o cual manera. Deben haber tratamientos más efectivos para aplicaciones más específicas que otros tratamientos que hayan disponibles para aplicaciones más generales. Entonces, si uno va a comprar un computador de propósito general, pues hasta ni averiguará de la MMU, porque dice, pues, si me la entregan instalado, el equipo me la entregan instalado con tal sistema operativo, pues uno podría suponer que ese sistema operativo sabe explotar la MMU que hay instalada en el equipo. Pero recuerden, esto es una suposición. Y en ingeniería somos muy malos para suponer. Mejor comprobamos. Entonces, dentro de las características de la arquitectura de hardware que estemos evaluando, hay que llegar a preguntar por la MMU, por esa unidad hardware que tiene un software incluido, un firmware, que es el que implementa la gestión de la memoria en nuestros equipos. Entonces ya se enredó más la cosa y se concentró más. Mire que alrededor del procesador estamos montando varias cosas. Ya habíamos montado el chipset. ¿Se acuerdan? La solución para administrar los diferentes tipos de entrada y salida que va a permitir el equipo. Nos dicen que si hay cierta característica en esos dispositivos de entrada y salida, entonces seguramente vamos a necesitar entrada y salida de alta velocidad, o sea, los HCIO. Entonces, agréguele ese otro elemento alrededor del procesador. Y ahora me cuentan que ya solucionada la entrada y salida, quedaría por solucionar la memoria. Y me dicen, la memoria se soluciona con esta otra solución, con la MMU. Y ya sabemos que dentro del procesador hay otras soluciones, como la unidad de procesamiento flotante, que eso es un agregado al procesador, ¿sí?
como que están las memorias cachés, entonces también le agregamos algo al procesador. Entonces, si se dan cuenta, estamos colapsando la tecnología de procesamiento, no la entrada y salida, aunque también está involucrada, la estamos colapsando dentro del procesador o en los alrededores físicos del procesador. El resto de la placa base del computador serán los lugares en donde yo conecto las tarjetas controladoras, conecto las tarjetas de memoria y algún otro bicho que tenga yo por ahí. Si ustedes han logrado ver un equipo... ¿Perdón? Ok. Profe, qué pena. Yo tengo una preguntita respecto a ese MMU. O sea, ¿eso en sí es un dispositivo o es algún circuito que va integrado en el procesador o va en la placa madre? Pueden ser en las dos formas, ingeniero. Incluso desde hace mucho tiempo los procesadores integran esos chips. Hay otros que si me los ponen externos al procesador, pues a mí me están diciendo una cosa, si eso está externo al procesador. Me está diciendo que ese chip va a responder en los tiempos de respuesta de los elementos por fuera del procesador. Y uno entiende que esos elementos son más lentos. Entonces, ese equipo tiene esa característica. Si tiene la MMU por fuera del procesador, tiene la característica de que puede ser un poco más lenta. Que si yo meto la MMU dentro del integrado del procesador, pues la gestión de la memoria se está haciendo del procesador, en tiempos del procesador, con el reloj del procesador y todos los otros recursos que tenga el procesador. Entonces, son diferencias notables. Uno entenderá que los equipos de alto rendimiento deben tener unos chips de procesadores muy poderosos, pero no por el número de núcleos solamente, sino por todo el resto de integrados y de soluciones de firmware que se incorporan al integrado del procesador. Más o menos esa es la idea. Entonces, la respuesta es, los dos vale. Usted puede también tener los gráficos integrados dentro del procesador o los gráficos que los calcule una tarjeta NVIDIA, a manera de ejemplo, no por dar publicidad de nada. Pero también le venden computadores en donde no necesita la tarjeta NVIDIA, sino que todo el problema de los gráficos se resuelve dentro de un integrado que está metido dentro del procesador. Usted dice, con todo eso integrado, cuando me toque cambiar algo, me toca cambiar todo el equipo. Pues que yo le digo que ese es el chiste. Un computador no es una bicicleta, que uno puede ponerle diferentes partes y etcétera, y la bicicleta le funciona. No tiene que ser toda original. Pero en computación ese chiste no es tan obvio. No sé si usted quiera en el futuro dejar la misma placa base y cambiarle el procesador. Si eso está en su idea, entonces compre procesadores que no tengan nada integrado, para que simplemente cambie el procesador por uno más nuevo y el resto de chips le pueda funcionar. Lo que estoy diciendo no es tan trivial, pues eso tiene mucha grandeza, pero podría pensarse de esa manera. Entonces, sí, cuando uno ve la publicidad de los equipos, le describen un montón de características del procesador, pero yo no sé si ustedes han encontrado información sobre la MMU o si les han dicho cuál es la referencia de la FPU. No, el procesador lo venden como un paquete completo y dicen que tiene estas características, pero tanto en la publicidad como los vendedores no tienen mucha información sobre eso. Si es que ¿Dónde consulta uno eso? Pues yo estoy viendo, estaba mirando acá el de un procesador en particular, pero pues, sí, como dice usted, eso son pues, como otras cosas, frecuencias y eso, pero esa MMU. MMU en Intel i9. ¿Cierto? Se escribe Intel, no Intel. Intel i9. Mire,
Esa es la información que me están dando. No tengo que leer el artículo, pongámoslo en castellano, para no confundir a la gente. Yo no tengo que leer el artículo. Aquí me están diciendo que ese procesador Intel Core de 9ª generación, no me trajo la última, es capaz de manejar hasta 128 gigabytes de RAM. Y entonces uno se pregunta, oíste, yo a un equipo le puedo meter 128 gigas. Esto es pues para el de 9ª generación. Hasta 128 gigas de RAM. Y uno dice, no, ojo. La memoria virtual de ese procesador, no sé si está dentro o fuera, tendríamos que explicar más. Hay unos grafiquitos de Intel en donde le explican a uno cada componente que tiene el procesador. Es capaz, esa memoria virtual es capaz de direccionar hasta 128 gigas. Pero es que mi equipo no tiene 128, es que ¿qué equipo tiene 128 gigas de RAM? Equipo pues de nosotros, de uso general. Un equipo rarísimo y costosísimo. Uno dice, no, pues que esos 128 gigas de RAM los puede solucionar con el disco. Entonces, si es así, para responderle la pregunta, Inge, entonces uno tiene que fijarse qué es lo que le dicen ahí, 128 gigabytes de RAM. Entonces, si yo quiero utilizar la memoria virtual al máximo para este procesador, yo podría decir lo siguiente, ingenieras e ingenieros. Tengo una memoria de 8 gigas y tengo para el disco, me voy a gastar 120 gigas en memoria virtual. Y le estoy dando toda la capacidad a la MMU que viene en las especificaciones de construcción. La MMU trabaja hasta 128 gigas. 8 se fueron a RAM y 120 los reservó en disco duro. Entonces yo sé que como hay mucho memoria virtual en disco, entonces yo ya le estoy avisando al sistema que use intensamente el disco cuando esté trabajando la memoria virtual, porque muy fácilmente se llenan 8 gigas, pero llenar 120 gigas es otra cuestión diferente. Entonces, el disco duro, y ahí viene la razón, ¿no? ¿Y para qué vamos a necesitar disco duro? El disco duro debería, no estoy diciendo que sea obligatorio, todo depende del uso del computador, pero uno con el disco duro debería completar la cantidad de memoria que no va a tener en la RAM física según lo que le diga a uno el procesador. Pues si el procesador ya no, a ver, yo busco otra página que me respondan bien, ¿no? A ver aquí qué dice en Wikichip. Profe, o sea que si por ejemplo yo tengo un computador, por ejemplo, ese caso particular es el del i9 que usted buscó que procesa hasta 120 gigas. Ese, o sea correcto. que las 8 gigas de RAM me quedan, me quedan 120 para que la MMU saque su máximo potencial. Correcto, ingeniero. No tiene que comprar los 128 gigas físicos de RAM e instalarlos en el equipo. Es que en muchos casos ni siquiera se pueden instalar, no caben ese montón de tarjetas que habría que uno poner. De pronto físicamente no cabe. Entonces reemplácelas por el disco. Entonces, su disco duro debería, siempre en el deber ser de las cosas, no en el tener que ser, porque ahí hay plata de por medio. Su disco duro debería arrancar en 120 gigas. De ahí para arriba. Entonces, cuando usted compre el equipo, supongamos que compra un disco de 500. Entonces, uno ya de entrada sabe que 120 se perdieron, o sea que me van a quedar 380. Lo que yo me tengo que preguntar es, oiga, ¿un disco de 380 me alcanza o no me alcanza? Entonces yo ya estoy haciendo una compra racional. La emoción yo no se la voy a discutir. Si usted ve un computador que le gusta, ¿qué le voy yo a discutir si lo compra o no lo compra? Ya le gustó y seguramente usted hará
lo posible por comprar. Pero, desde la perspectiva técnica de la de nosotros, uno sí trata de que el computador le quede bien dimensionado. Eso de que póngale cualquier disco, ya saben que no. Por lo menos en esta clase debe quedar claro que no es así. Los discos duros se utilizan para completar la capacidad máxima de manejo de direcciones de memoria que tenga el procesador. De todos modos, uno se ve obligado a comprar un procesador y supuestamente uno compra un procesador moderno, pero no tiene que cumplirle a que si el procesador alcanza a dimensionar 256 gigabytes o 1 tera, lo que usted quiera, tenga que tener todo eso. Lo que le estoy tratando de decir es que considere que parte del disco debe ser asignado a la memoria virtual y no al sistema de directorios y archivos, que son dos componentes diferentes del sistema operativo, el que hace la administración de la memoria y el que hace la administración de los objetos digitales en el almacenamiento secundario. Por lo tanto, hay una región del disco duro que usted no la alcanza a ver, pero si usara un software para verlo, no vería archivos como nosotros los conocemos. Vería objetos binarios. Cosas con unas extensiones o incluso sin extensiones, con unos nombres rarísimos que la MMU utiliza para guardar las páginas que de pronto no se están utilizando intensamente o que ya no caben en la caché. Porque a mí no me interesa para nada tenerlo en RAM. O me puede interesar por si hay que acelerar la aplicación. Casi siempre el objeto de interés es el disco duro. Y si ven que ese planteamiento de que el disco duro es el que completa la RAM, ese es el concepto de computación en la nube original. Ahí nace esa idea de la computación en la nube. Oiga, si el procesador del equipo tiene toda esta capacidad, pero efectivamente el equipo de la persona, del usuario, no tiene la solución de hardware para toda esa capacidad, pues yo se la puedo dar como nube. Si quiere, se la doy como nube. Le entrego esa capacidad extra que debería tener su equipo para que complete la configuración. Yo no estoy diciendo que hay que completar la configuración que dice el fabricante de cada equipo, pero ojalá la hicieran. Ojalá eso ocurriese. Porque el sistema está preparado para funcionar en esas condiciones. En condiciones más allá de esas, pues se marca error. Pero en condiciones por debajo de esas, el computador, por la inteligencia que tiene el sistema operativo, va a entender que el usuario no usa el computador y que por lo tanto los tiempos de procesador hay que utilizarlos en sistema operativo. Entonces uno encuentra que hay máquinas como muy ocupadas o que se demoran un momentico en volver a arrancar para estar disponibles con uno. Porque ¿qué están haciendo? Sistema operativo. ¿Y para qué? No, las cantidades de cosas que tiene que hacer un sistema operativo que no le alcanza la sesión de usuario. Un sistema operativo siempre queda en deuda cada vez que se termina una sesión de usuario. Él alcanza a registrar algunas cosas, pero no todas. O sea, él no optimiza la máquina después de que terminó. Las máquinas se optimizan si están configuradas para eso en el momento del arranque. Eso es más o menos. Espero haberle contestado, ingeniero, más o menos cuál es el planteamiento. No hay absolutos, pero uno trata de acercarse a ciertas características. Hasta aquí los molesto el día de hoy. Déjame compartir. Eso, profe, sí, muchas gracias. Con mucho gusto, ingeniero. Si hay preguntas o comentarios, bienvenidos. Gracias, profesor. Muy chévere la clase. Con mucho gusto, ingeniero. Perfecto, okidoki. Muy amables por asistir a clase. Se cuidan bastante. Nos vemos el viernes. Y que le vaya muy bien a la Selección Colombia mañana, ¿cierto? El comentario es fuera de clase. Es que a mí siempre que
alguien juega con Brasil. Yo siempre me acuerdo del 7-1 que le metió a Alemania. Y yo digo, Brasil debe estar en un ánimo de venganza con todos los equipos del mundo, porque es que tiene una carga muy fea. Lo golearon en su propio estadio. Listo, que les vaya muy bien. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Ok, chao.